Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Si quieren participar, ya están listas las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Muchas gracias por estar en sintonía y especialmente por tomar esos teléfonos y marcar nuestras líneas, por escribir en nuestras redes, porque eso realmente es lo que alimenta el programa cada día, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y los miércoles, mientras estén en las sesiones del Consejo de Medellín, a las 3 de la tarde. El tema de hoy, muy importante, efectos que produce el consumo de alcohol y su dependencia en la salud física y mental. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, buenos días, ¿cómo le fue en su cumpleaños? Ay, muy bien, Felipe, muchas gracias. Claro, muchas gracias por ¿La trataron como una princesa? De maravilla, es una maravilla. Para mí es una maravilla cumplir años, sobre todo cuando uno está muy acompañado, cuando recibe mensajes tan lindos de los amigos, de la familia, y más que las cosas materiales, pues todas esas abrazos, todas esas demostraciones de cariño, pues sí vale la pena. Me alegra mucho porque usted no merece menos. Tan lindo, muchas gracias. Muy importante, me alegra mucho que haya disfrutado su cumpleaños, que fue el día de ayer. Tremendo tema, doctora Fanny Isabel, porque cómo entender que el licor, bueno, y es que además cuando hablamos de licor estamos hablando de una costumbre cultural y social ancestral, milenaria, de siglos, todas las culturas, la egipcia, la romana, la griega, la latina, la anglosajona, la celta, la indígena, todas han tenido influencia directa del consumo de alcohol. Pero también tenemos que entender que los consumos nocivos, así se le dice técnicamente, es decir, el consumo dañino, la dependencia, el alcoholismo, es un verdadero reto de la salud pública mundial. Y el asunto está en que está tan arraigado en nuestra cultura que es que para celebrar cualquier acontecimiento, desde el cumpleaños hasta lo que sea, señor. Navidad, un festivo, lo que usted quiera, fiestas religiosas, patronales, también es con licor. Ahí está permanentemente instaurado en nuestra cultura. He ahí la complejidad del tema. Claro que sí, por eso escogimos este tema, porque es muy importante en nuestra sociedad. Beber licor está socialmente aceptado, es una conducta que se acepta, pero cuando se hace desmesuradamente se podría considerar que el alcohol es definitivamente un veneno. Analizar cada una de las consecuencias que tiene sobre nuestros órganos y sobre nuestro estado mental nos hace tomar conciencia de que finalmente no es nada bueno para nuestra salud y que hay una confusión muy grande, y Felipe lo decía, es que soy bebedor social, a mí me lo dicen muchos pacientes, y cuando uno pregunta qué cantidad, cada cuánto, uno dice no, eso ya no es ser bebedor social, eso ya está rayando con temas de salud que obviamente van a desencadenar unas enfermedades o van a empeorar las que ya se tienen. ¿Qué es ser bebedor social si es que esa categoría existe? ¿Y cuándo ese consumo se vuelve nocivo y arriesgado para la salud física y mental? Es muy importante entender eso, porque además factores como el alcoholismo nos están destruyendo como sociedad, dañan nuestras relaciones afectivas, sociales, familiares, comunitarias. Ese es el punto. Cuando se trasciende ese límite de lo normal, si es que existe ese límite. Ese, entre otros temas, serán los que vamos a desarrollar hoy en el programa, contando por supuesto, como siempre, con la participación de ustedes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Difícil de entender porque lo que les decía está instaurada social y culturalmente entre nosotros que el licor es una droga, es decir, una sustancia psicoactiva que genera dependencia, que es la más consumida y la que más problemas conlleva en lo físico y en lo mental. Totalmente de acuerdo, es que el alcoholismo es una enfermedad finalmente, y esta enfermedad va afectando inicialmente todo nuestro sistema nervioso central. Todos sabemos que con unas 2 o 3 copas inicialmente hay una sensación de relajación, de pronto de desinhibirse un poquito, de hablar un poco más, pero ahí a la par, sin darse cuenta, también va la descoordinación motora. El alcohol llega a un sitio por todo el torrente sanguíneo y empieza a afectar cada uno de nuestros órganos, principalmente el cerebro y el cerebelo, donde está el centro del equilibrio.
por eso entonces el que ya empieza a tomar más de la cuenta habla incoherencias, se va para los lados, si coge un carro es un peligro al volante, y por eso también se ha relacionado el alcoholismo con unas pérdidas económicas inmensas en los temas de enfermedades que desata y también en los temas de accidentalidad, porque cada vez lo vemos más en nuestro país y en nuestra ciudad concretamente, el alcohol y la gasolina son una bomba. El escenario, doctora Fanny Isabel, para nosotros, para Colombia, en el contexto mundial, por lo menos latinoamericano, es bien vergonzoso. Mire la lista y presten atención a la importancia. Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud y cuantas entidades privadas del orden nacional quieran. ¿Saben esas investigaciones que han hecho todas esas organizaciones tan prestigiosas que indican que Colombia es, en el contexto latinoamericano, no mundial por fortuna, el país donde más temprano se empieza a consumir licor, con promedios exagerados, así pues violentísimos, rarísimos? El primer lugar, deshonroso lugar, sin lugar a dudas. Y uno se va a los estudios nacionales a compararse Medellín con Bogotá, con Barranquilla, en el contexto nacional, y descubre que Medellín es la ciudad con más consumo de licor, incluso por el promedio nacional, y donde se empieza más temprano, donde niños de 10, 11 y 12 años están iniciando en el consumo de licor, producto también de nuestras prácticas sociales, de las que a veces no somos conscientes. Estamos en la primera comunión, un niño de 7, 8 años haciendo su primera comunión, licor, y nos parece una gran proeza como papás o abuelos decirle: mi hijo, tómese ahí el puchito que quedó, lo poquito, usted es berraco, usted es un hombre, échese ese poquito de aguardiente que es que usted es un machito. Tremendo error el que estamos cometiendo. Qué tristeza, esas cifras de verdad son muy vergonzosas para nuestro país, y esto de que el ejemplo que estamos dando no es el mejor, pues está llevando a que niños ya desde los 12 y los 13 años empiecen a tener un consumo mucho más frecuente y pues empiecen a caer pues en temas, porque es un factor de riesgo también para el consumo de drogas ilícitas y también para empezar el cigarrillo tempranamente. Cuando hablamos de las enfermedades que puede causar el consumo desmesurado del alcohol, pues la lista es interminable, pero les quiero mencionar unas que son las que más nos preocupan. El aumento en el cáncer en las personas que toman y que lo acompañan también con el consumo de cigarrillo es inmenso, sobre todo en cáncer de boca, en cáncer de faringe, en cáncer de esófago. Las enfermedades mentales degenerativas, está comprobado que la persona que consume licor, así lo haya hecho en su juventud y después lo haya dejado, pues tiene más probabilidad de sufrir problemas mentales, demencias, por ejemplo, alteraciones de la memoria y de la concentración a más temprana edad. Miren, nuestras celebraciones, y lo decíamos hace un ratico, están marcadas por el consumo de alcohol. Esa es una característica social y cultural que tenemos, pero eso nos está adentrando en serias complicaciones, como lo explicaba la doctora Fanny, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Veamos este informe para que recordemos inicialmente, pero esto lo vamos a desarrollar, en qué consisten esas afectaciones. El alcohol ha sido durante mucho tiempo parte de festejos y reuniones, ya que no existe una prohibición para su consumo, aunque se clasifique como una sustancia psicoactiva. Es decir, su consumo causa efectos directos sobre el sistema nervioso central. Las personas tienden a beber con más frecuencia por diferentes factores, sin prever que pueden ser susceptibles a una intoxicación, o que este hábito puede convertirse en una adicción. El constante consumo del alcohol puede generar enfermedades a nivel físico como la hipertensión y el hígado graso, pero además puede generar afectaciones a nivel mental como la depresión y la ansiedad. Así, el constante consumo del alcohol por diferentes razones como la influencia social o familiar y otros aspectos como la pérdida de seres queridos se ha convertido en una enfermedad que por lo general se diagnostica como tal de manera tardía. El alcoholismo y las problemáticas que se desarrollan no solo a nivel social, sino también personal y familiar, pueden ser prevenibles por medio de la educación. En este sentido, la familia se convierte en un factor protector, al igual que los valores y enseñanzas que se dan por medio del ejemplo. Además, en Medellín se puede contar con asesorías dictadas por profesionales que le ayudarán a comprender los efectos del alcohol en el organismo, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adolescentes. Detectar y eliminar los factores de riesgo a tiempo puede ser la clave para evitar que el alcohol sea un problema en su vida o la de sus familiares. Busque alternativas para disminuir la ansiedad, como la realización de actividad física o por medio del disfrute de la oferta cultural que tiene la ciudad.
Salir de la rutina y compartir espacios diferentes con otras personas le ayudará a mejorar su autoestima, la capacidad de decisión y el desarrollo de habilidades sociales que le permitirán estar no solo tranquilo, sino también saludable. Definitivamente hay que buscar otras opciones de diversión y tener en cuenta pues todos estos daños que nos acaban de mencionar en el video. Saber también que en cada persona el metabolismo del alcohol es diferente, por eso hay unas personas que dicen, no, es que a mí me coge mucho más rápido, otras dicen, no, es que aguanta mucho. Eso no quiere decir que a uno le vaya a hacer más daño que a otro. Internamente, metabólicamente, el daño en el hígado, que es el laboratorio, el que tiene que purificar nuestro organismo, es igual. Y en el riñón que recibe una respuesta inadecuada, hace una respuesta inadecuada y empieza a botar una cantidad de líquido que es importante para el cuerpo. El que empieza a tomar empieza a ir mucho al baño y por eso es que al día siguiente entonces se siente muy deshidratado, con mucho dolor de cabeza y con mucha sed, porque usó todo el líquido precioso que tenía en el cuerpo, que es del cerebro, que pertenece también al hígado y que por lo tanto todos estos órganos van a funcionar de una forma más difícil. Entonces depende de la contextura, de la edad de la persona que está tomando, de la concentración del alcohol que está tomando, de la cantidad obviamente, y todo eso lo queremos analizar acá para tener en cuenta y finalmente la conclusión es que a todos de alguna forma nos hace daño. Las cargas sobre la morbilidad y la mortalidad son impresionantes, más de 200 enfermedades asociadas directamente al consumo nocivo de alcohol, más de 200 realmente científicamente demostradas. Y en la mortalidad, casi 4 millones de muertes al año en el mundo directas por el alcoholismo. Cuando uno se va al tema que más preocupa, que son niños, adolescentes y jóvenes, el consumo de alcohol está relacionado directamente como causa principal en muertes por accidentes de tránsito, por agresiones o lesiones en riñas callejeras y también por suicidio. Tema serio al que hay que prestarle mucha atención como sociedad. Si tienen comentarios a propósito de este tema o preguntas, ahí están las líneas 441-2100 y la nacional gratuita 018 41 40 99. Y recordar también que están las redes, que aquí estamos pendientes de todas sus opiniones por medio del Twitter, que es @saludmedellín, por medio también del Facebook, esa página es Salud Medellín, y por medio de un correo interno que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Importante también recordar, en las enfermedades cardiovasculares es un detonante, aquel que es hipertenso, diabético, siempre va a estar descompensado cuando toma con mucha frecuencia, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y se convierte todo el tiempo en azúcar. Entonces el diabético nunca se va a compensar si tiene un consumo frecuente. Nuestro invitado es de la casa, ya quienes siguen el programa han tenido la oportunidad de verlo en otras ocasiones, es el doctor César Hernández, médico especialista en farmacodependencia. Doctor César, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre, ¿cómo le Doctor va? César, bienvenido. Muchas Otra vez gracias por aquí. venir. ¿Se le llegó el pago de la nómina de este mes? No. Estamos esperando Telemedellín. Cuando hablamos de estos asuntos, ¿a qué consideramos un consumo nocivo de alcohol? ¿En qué punto se convierte en nocivo? Bueno, Felipe, doctora, televidentes, ¿qué es lo que tenemos que diferenciar? Que hay distintos tipos de consumidores de sustancias psicoactivas, en este caso de licor. Ustedes ahorita lo estaban mencionando, que había un consumo que era algo social, que es por lo general lo que todos nosotros en algún momento hemos hecho en las fiestas familiares o en las fiestas decembrinas, pero también hay consumidores que van siendo abusadores de las mismas sustancias o consumidores que ya van siendo dependientes. Para hablar de esa parte del abuso y de la dependencia, que es cuando hablamos del consumo nocivo, ya nos sumamos a unos criterios que están especificados por el CIE-10, que es clasificación de enfermedades a nivel internacional, o el DSM-5, que hace muy poquito está actualizado para la parte del tratamiento de enfermedades mentales o de las enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Doctora, o sea que queda claro, no es un vicio, no es una costumbre, es una enfermedad ya catalogada con daños muy graves en la salud mental y en la salud física.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a nivel sociocultural siempre hemos catalogado como vicio el consumo de una o de otra sustancia, Sí. pero también a nivel social hemos sido permisivos con el consumo de una sustancia como en el caso del licor. Si veo a alguien consumiendo licor, simplemente allá está el que se está tomando unos traguitos, está el borrachito y no más, pero si veo a alguien consumiendo otro tipo de sustancias, ya de pronto va a ser el abusador, va a ser el ladrón, va a ser el secuestrador Claro. y otro tipo de estigmas que les colocan a las personas consumidoras. Y eso ya, bueno, pasemos a la sala para que sigamos la Siga por conversación acá, allá, porque doctor, yo me bien quiero pueda. detener, César, en ese punto que usted acaba de tocar, y es si socialmente ya entendimos que el consumo de licor hace parte del consumo de una sustancia psicoactiva. El doctor César tiene toda la razón. Al marihuanero, véalo, ese es el marihuanero, vea, ese es el periquero, ese lo señalamos, lo estigmatizamos, pero el que toma licor y está borracho, está tragueadito, se pasó de unos traguitos. Eso ya lo entendimos, que el licor también es una sustancia psicoactiva que genera dependencia. Claro, claro que sí, al igual que el cigarrillo, lo asocio, como lo decía ahorita la doctora, también al estar consumiendo cigarrillos. Son consumos de sustancias que son psicoactivas, que están avaladas socialmente, pero que de igual manera están generando unos efectos no solamente a nivel de la salud mental de la persona, sino a nivel biológico y del funcionamiento de su organismo. Muy bien, creo que tenemos ya la primera llamada. Qué bueno que están tan animados el día de hoy. Luz Helena Restrepo se encuentra en Manrique. Buenos días, Luz Helena, bienvenida al programa. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Habla con Luz Helena Restrepo. Sí, señora, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien por acá. ¿Usted qué tal? Bueno, muchas gracias. Mi pregunta de pronto no va con el tema, Tranquila. pero era para preguntarle cuáles son los valores de referencia que debe tener una persona cuando se hace un examen de azúcar en sangre. Muy bien, doña Luz Helena, y de todas formas vale la pena porque también podemos relacionar, doctor, cómo es el efecto del alcohol en las personas diabéticas, ya que Luz Helena toca este tema porque yo sé que es muy importante. Doña Luz Helena, vea, el nivel normal de azúcar en sangre para una persona completamente sana va desde 70 hasta 99. Esos son los valores normales en ayunas. Si yo me hago un examen en ayunas, debe dar entre Perdón, esos doctora, valores. entre 70 y 99. Y 99, Perfecto. sí. A partir de 100 se considera que ya es un valor anormal, que ya tenemos el azúcar por encima de lo normal. Hasta 125 se dice que hay una intolerancia a los carbohidratos o al azúcar, o sea que hay un problema, no se llama todavía diabetes, entre 100 y 125. Y a partir de 126 se considera que el paciente es diabético, siempre corroborándolo con un segundo examen. O sea, el paciente que le dé 128, 130, por encima de 126 o 126, debe repetirlo y con eso ya se hace el diagnóstico. Entonces, qué buena pregunta, aclararlo, y aprovechemos entonces también al doctor y le podemos preguntar ¿por qué es tan dañino el alcohol en las personas que sufren diabetes? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el licor? En este caso, porque también tenemos que hacer la diferencia de que el alcohol, y hay personas que consumen alcohol metílico y alcohol etílico. Normalmente lo que se consume dentro de las bebidas embriagantes, o los vinos, o el aguardiente, o el ron, Claro, es el alcohol etílico, y el alcohol metílico es el alcohol industrial que todos conocemos, o el alcohol antiséptico que tenemos en la casa, que muchas personas consumen también este tipo de sustancia. En el caso del etílico, que es el del que se desprenden los licores, no solamente está ese alcohol como ingrediente en la fabricación de ese licor, sino que también tiene azúcares. En el caso del aguardiente, por ejemplo, se utiliza mucho el anís, y cuando esos azúcares entran al cuerpo se empiezan a desdoblar, ya la doctora ahorita había mencionado un poquito de eso, y empiezas a hacer efectos a nivel no solamente del sistema gastrointestinal, sino que pasan al torrente sanguíneo, y esto es lo que va a alterar valores a nivel de las personas que son diabéticas, que puede generar unas consecuencias negativas que no solamente van a llevar a que tenga una embriaguez o a que tenga una pérdida del equilibrio, como ahorita estaba mencionando la doctora, sino que algo más grave, pueden darle ceguera a las personas, puede llevarle incluso a la muerte, porque el alcohol como tal es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, todas las funciones de nuestro cuerpo se van a ir enlenteciendo, pues principalmente van a ser las que son a nivel mental, a nivel cerebral, pero a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, todas esas funciones se van a ver alteradas. Saludemos a Alba Cadavid, que está en el barrio San Pablo. Alba, bienvenida. Muchas
muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Alba, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Te pregunto, doctor, qué pena. Lo que pasa es que el esposo mío toma siempre muchas cervecitas los fines de semana. Y él con 2 cervecitas prácticamente que se toma, ya está tomando, al mismo se le ven los efectos de trago. Y inclusive él llega tragueado en la bicicleta y él llega y se baña hasta borracho. ¿Qué debemos nosotros como para esta situación de él? Para ayudarle. Alba, gracias. Doctor César, ¿cómo puede manejarse una situación de ese tipo con este paciente o esta persona? Ya se toma 2 o 3 cervecitas, ya se le notan considerablemente los efectos del licor. ¿Y cómo puede un familiar o la familia que está interesada en ayudarle, pues ayudarle a generar un proceso de recuperación? Bueno, mire, tenemos que tener en cuenta que por legislación en Colombia, desde el 2012, ya se clasificaron unos grados de alcoholemia para las personas, que esto es muy importante que todos como ciudadanos lo sepamos, porque muchas personas justifican que solamente me tomé una cervecita, sí, no fue sino media, y igual puedo manejar la moto o el carro y no pasa nada de eso. Entonces tenemos 3 grados de alcoholemia para clasificar pues como las personas. Eso equivaldría más o menos a que el grado 1 equivaldría a que me tomara 3 cervezas en este caso, el grado 2 a que tomara más de 4 cervezas y el grado 3 a que tomara más de 8 cervezas. Pero entonces quiere decir que si solo me tomé una o media no voy a marcar, no va a marcar ninguno de esos grados, pero de igual manera va a presentar licor dentro de su organismo y eso también tiene unas sanciones a nivel legal. Y no solamente estamos buscando buscar implicaciones legales para las personas, sino que también se cuiden desde su salud física y su salud mental. En este caso, con el señor específicamente, ¿qué es lo que pasa? Tiene receptores a nivel de sistema nervioso que más fáciles se están estimulando con el licor. Es una cerveza simplemente, como lo dice la señora, 3 cervezas y mucho, pero ya su sistema nervioso está tan alterado que fácilmente está sensando esa presencia de licor y fácilmente también va a tener alteraciones. Que con una cerveza ya está prendido. Sí, eso es lo que pasa. Y manejando bicicleta, pues que es un riesgo bastante grande también. Sí, claro, pues la legislación nosotros la tenemos para motocicletas o vehículos, pero es porque tenemos un pase de conducción, pero es si trabajo como vigilante, si trabajo en una empresa de maquinaria pesada y tengo que tener un ánimo vigilante, si soy una señora del servicio y estoy en la casa cocinando, entonces el riesgo que puede implicar quemarse en la estufa. Claro que sí. Bueno, ¿cuáles cree que son las influencias para que una persona sea alcohólica? Esta fue la pregunta que le hicimos a nuestros ciudadanos en la calle, en Medellín, para ver qué concepto tienen ellos sobre estas causas del alcoholismo. Vamos a ver las respuestas. No sé, de pronto un desamor, la falta de una familia, no sé, muchas razones, no. Yo digo que eso depende de la gestación. Me imagino que si el papá lo engendra tomado, desde ahí depende mucho la sangre. A la familia, a los amigos, el ejemplo pues que tengan de los padres, sí, más que todo. Por la parte del alcohol, más que todo lo que es influencia de los compañeros, amigos y falta de acompañamiento de la familia. Pero influye la cultura, influye la publicidad, obviamente es una necesidad que nos han creado, hay muchas culturas donde la gente vive toda su vida sin tomar licor. Influyen muchos factores, desde el punto de vista inclusive familiares, traumas, que desde niño la persona haya tenido, que vengan también, que sus padres sean alcohólicos, o sea, hay una serie de factores muy difícil de entrar a determinar. Una pena que lo deje a uno la novia o la señora, otros porque están adictos al licor o a la droga. De pronto problemas familiares, emocionales, no sé. Y el escenario de los factores de riesgo del por qué se cae en el alcoholismo, como vieron en las respuestas, pues es bastante amplio y lo quiero enfatizar en la conversación con el doctor César, porque les decía al comienzo, preparando este programa, nos encontramos con unas cifras alarmantes. Medellín, frente al resto de Colombia, es la ciudad
donde más se consume licor por encima de los promedios nacionales y donde el inicio es más temprano. ¿Cuáles son esas causas o esos factores, no sé si ambientales o personales, que nos llevan al consumo, al inicio y también al alcoholismo, César? Felipe, yo quisiera antes ahí también aclarar algo. Si bien las cifras que tenemos en el consumo de sustancias psicoactivas en nuestra región, en nuestra ciudad-región, son altos, también tenemos que aclarar que somos una de las regiones a nivel de Colombia que mejor registros estadísticos lleva. Claro, Entonces, sí. Eso es importante. Pasa claro. esto con las fiestas en diciembre por los quemados con pólvora, pasa en ocasiones especiales, no queriendo decir que tengamos que ocultar la problemática que hay alrededor de todas estas situaciones. Pero adicional a eso, Medellín, en este último estudio que se hizo de salud mental del 2012, presenta 3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional de lo que se tenía en un estudio previo en el 2008. Entonces, sí es alarmante. Lo mencionaban las personas que estaban participando en la entrevista y que decían factores genéticos. Entonces, si mi papá y mi mamá fueron consumidores de licor, fueron alcohólicos, no necesariamente que mientras que estaban teniendo el acto sexual tuvo que haber pasado esa transferencia, pero es la información genética que yo tengo de mi papá y de mi mamá. Eso puede influir sobre que yo vaya a desarrollar la patología como tal. Simplemente son factores de riesgo asociados y eso lo quiero aclarar desde la parte genética, porque así como si mis papás son hipertensos o son diabéticos y yo puedo heredar esa enfermedad, también tengo unos factores de protección, que cuidarme de no comer sal en el caso de ser diabético, de no comer azúcar, sal si soy hipertenso o de diabético no comer azúcar. En el caso de que si mis papás fueron alcohólicos, como lo demuestran estudios europeos, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de evitar el consumo de licor. No solamente es la parte de que mi papá y mi mamá consumieron, entonces yo voy a justificar desde ahí. Hay otro tipo de factores y son los factores que también los mencionaban, los socioculturales, la sociedad, esa parte de la adolescencia cuando soy adolescente y esa presión de grupo por yo tener una aceptación como persona dentro de un grupo específico también. Esa parte del manejo de emociones que ustedes ahorita lo mencionaban al inicio. Muchos de nuestros adolescentes están en riesgo de suicidio o se han llegado a suicidar y es a raíz de muchas problemáticas emocionales que no son capaces de manejar ni ellos mismos ni desde su núcleo familiar. Entonces hay infinidad de factores que se pueden resumir entre los factores individuales, los factores genéticos o biológicos y los factores ambientales también como los socioculturales. Perfecto, vamos ahora entonces al Picacho. Allí se encuentra Luz Dari López. Buenos días, Luz Dari, ¿cómo te va? Hola Luz Dari, ¿nos escuchas? Aló, buenos días. Sí, buenos días, bienvenida. Gracias. Sí, escuchamos tu pregunta. Necesito saber qué efectos trae la droga del popper. El consumo de popper. El consumo de popper. Muy bien, Luz Dari, aprovechemos pues que tenemos toxicólogo invitado para de una vez saber sobre esta droga que es tan común también desafortunadamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta sustancia? Es una sustancia que se introdujo en nuestro medio principalmente asociado a cierto tipo de fiestas, en cierto tipo de núcleos también. No todas las comunidades lo están consumiendo, los grupos etarios, principalmente lo consumen los adolescentes o los adultos jóvenes, o sea, hasta los 32 años en promedio. Es una sustancia que es un líquido volátil, pero que inmediatamente va a producir unos efectos. ¿Qué efectos principalmente va a producir? Va a producir una sensación de placer, pero que es una sensación muy pasajera porque es de cortos segundos, pero los efectos, digamos, más llamativos es que hay enrojecimiento de la cara porque hay aumento del flujo sanguíneo a nivel del cuerpo y a nivel de la cara pasa esto. Va a darles mucho dolor de cabeza a las personas que la estén consumiendo. Y segundo, es la parte de que el efecto, como pasa tan rápido, que es cuestión de segundos, tengo que estar consumiendo mucho más fácil o más rápido, más continuo esta sustancia. Hasta ahora, en los estudios que se han hecho, no ha logrado entrar el popper como tal, como una sustancia que sea psicoactiva dependiente para las personas. La dependencia más que todo la genera es que los efectos son tan rápidos que tengo que estarla consumiendo con mayor frecuencia. Doctor, y en esa pequeña línea que puede estar una persona para saber si sí está haciendo abuso de alcohol, ¿cuáles serían como esos signos o esos síntomas en donde podemos clasificarlo ya como una persona que sufre alcoholismo?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Habíamos hablado de que hay unos criterios internacionales para definirlo ya como patología. Estamos hablando de una dependencia física, de una dependencia psicológica o psíquica, de un síndrome de abstinencia, que es cuando yo hago la supresión de la sustancia, mi cuerpo mismo ya está pidiendo que consuma más la sustancia, y de un grado de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto en español? Que si yo antes con una sola copa de aguardiente me desinhibía para poder ir a un baile o para poderle hablar a la persona que le quería hablar, ahora para lograr ese mismo efecto entonces tengo que tomarme 2, 3 copas. Entonces esos son los grados de tolerancia que está hablando. Adicional a eso es el consumo, ustedes ya lo mencionaban, el aumento en la cantidad del consumo, el aumento en la frecuencia. Entonces antes lo hacía sábados y domingos, vemos que en nuestra comunidad es muy frecuente que desde los mismos jueves ya se estén empezando las rumbas, y si el lunes es festivo se extiende hasta allá. Entonces eso es algo que ya no se está volviendo social, sino que se está volviendo abusivo desde el consumo de sustancias como tal. Vamos a hacer una pausa institucional. El doctor César seguirá aquí con nosotros hasta el mediodía. Si lo quieren consultar, o a la doctora Fanny, 441-2100 y 018-041-4099. Hacemos una pausa que va a ser rápida y regresamos al desarrollo de este tema. Se encontrará a su izquierda. En Telemedellín aquí te ves. El compromiso. El médico en casa apalancará un modelo de gestión y atención primaria en salud. El hecho. 51.000 familias hoy son atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde la familia. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Las únicas ciudades viables en el futuro serán aquellas capaces de construir entornos saludables, donde la vida se desarrolle de manera sostenible, donde el empleo, la educación y la infraestructura contribuyan para que la gente sea más feliz. Foros El Espectador y la Alcaldía de Medellín te invitan a conversar sobre la salud pública, las nuevas miradas y las maneras adecuadas para entender las ciudades desde la perspectiva de los jóvenes. Asista al foro Ciudades para la Vida en búsqueda del equilibrio. Medellín Parque Explora, el 22 de julio a partir de las 8:30 de la mañana. Mayores informes en www.foros.elespectador.com. Muchos cambios pueden ocurrir en 60 segundos, lapso de tiempo que tarda el mundo entero en enviar 268.000 tweets, cargar 72 horas de video, buscar 2 millones de temas. La información que pasa en 60 segundos nos da el poder de cambiar el mundo. Y tan solo 60 segundos te lleva a ser parte del Congreso Internacional Big Data, Medellín, Colombia. Recinto Quirama, julio 22, 23 y 24 de 2015. Patrocinan Algartec, Compenalco, Choker y Data. Más información, bigdata2015.com. 2, 3, 4. Juan, ¿te aprendiste ya todo el tema de la JAL? ¿Está listo? Sí, señor, sí, señor. La JAL o Junta Administradora Local sirve para ejercer control, veeduría y apoyar la administración de las comunas, localidades y corregimientos. Y lo de los miembros, está claro, hay que ser muy contundente con ese tema. Sí, señor. De 5 a 9 miembros llamados ediles. ¿Estamos listos? Sí, señor. Perfecto, señores, salimos Listo. entonces. Grabando 5, 4, 3... Vigilar y controlar la prestación de servicios municipales y formular propuestas de inversión son algunas de las funciones del edil en la JAL. Y las personas que deseen ser parte de ella pueden inscribir su candidatura en www.registraduría.gov.co. Las inscripciones serán hasta el 25 de julio. Esto es escrutinio. En Telemedellín aquí te ves.
regresamos a este segundo bloque con la mención de salud en el hogar. Hoy Salud en el Hogar nos recuerda que el alcoholismo es una enfermedad que solamente nos causa alteraciones físicas importantes, que también afecta nuestra salud mental y sobre todo nuestras relaciones afectivas. Por lo tanto, aquella persona que lo padece requiere de una ayuda profesional para que se pueda recuperar. Continuamos con la participación activa de nuestros televidentes el día de hoy. Andrea Sánchez se encuentra en el barrio San Javier. Buenos días, Andrea, bienvenida. Buenos días. Doctora, para preguntarle, ¿cómo haría yo o dónde tendría que ir para ayudarle a mi esposo a que deje de consumir tanto licor? Porque es que él se toma una cerveza y ya quiere seguir y seguir y no le importa ya nada, ya no quiere trabajar, ya le da pereza el trabajo, está súper acabado, tiene unas amistades, pero no me quiere entender que por medio de ello es que él ha cambiado su forma de ser. Entonces yo quiero ayudarle, pero quiero saber cómo le ayudo. Claro, Andrea. Perfecto, Andrea, gracias. Ahí hay unos síntomas y unos signos clarísimos de que esa persona necesita ayuda. Claro, hay algo que desde lo que trabajamos en consumo de sustancias psicoactivas, desde lo terapéutico llamamos disfuncionalidad, que no solamente está pasando del nivel individual, sino que ya está tocando lo familiar. La primera recomendación con la señora es tratar de ayudar como ella lo dice, pero no desde la recriminación. Es muy fácil decirlo desde acá porque estoy fuera de ese contexto familiar que estén viviendo, pero no es estar encima recriminando esa parte del consumo que se esté haciendo, sino de verdad una ayuda con responsabilidad, en este caso de la familia. En programas anteriores habíamos hablado de esto y siempre lo digo también cada vez que puedo dictar una conferencia, y es que en el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas tiene que haber 3 pilares fundamentales, que es el paciente, el personal profesional que lo está tratando desde la institución y la familia. Entonces la familia acompañar desde el amor, desde la comprensión, pero no desde la recriminación, y obviamente buscar ayudas profesionales. Hay una ventaja, y es que, como hablábamos, la enfermedad del alcoholismo está catalogada como tal y tiene un tratamiento como cuando voy al médico por un dolor de cabeza o voy por un trastorno gastrointestinal. Entonces perfectamente puedo ir a mi sistema de salud subsidiado o contributivo, hacer la consulta por esta sintomatología que estoy llevando a raíz del consumo de sustancias psicoactivas, y desde ahí el médico está en la capacidad de hacerme la derivación necesaria para un tratamiento de rehabilitación o para un enfoque desde salud mental, lo que él ya considere en el momento de la consulta que esté haciendo yo como paciente. César, cuando hay abuso, cuando hay dependencia, ¿qué pasa en los ambientes interpersonales y familiares de esa persona? Es decir, ¿cómo empieza a afectarse sus relaciones con los otros? Pues mire, lo primero es lo individual, porque desde la perspectiva que yo tenga de mi trabajo, de mi estudio, voy a empezar a desmejorar eso, porque voy a estar dedicando mucho más tiempo a hacer el consumo de esa sustancia o a estar maquinando cuándo es que la voy a consumir, cómo la voy a consumir y en qué momento la voy a consumir. Entonces empiezo a descuidar mucho la parte escolar, si estoy a nivel de universidad o de colegio en el caso de los adolescentes, la parte laboral, la misma parte familiar. Se empiezan a presentar unos desprendimientos de esas otras vidas que se estaban llevando, pues una vida cotidiana, por decirlo de esa manera, y esos son los principales síntomas que va a empezar a notar la misma familia, que la persona se va alejando, que la persona se va volviendo más irritable, que el esposo justo siempre que es la quincena lo atracan y la misma parte del mismo ladrón, ¿cierto? Cosas que le dicen a uno desde la misma consulta, pero que son sospechosas de que está pasando ahí un acto ya de consumo abusivo, de dependencia de sustancia. Doctor, y respecto a los efectos físicos y mentales de acuerdo a la edad, ¿cómo varía esto? O sea, Felipe lo decía y a uno le parece tristísimo, es que desde los 8, desde los 9 años los niños ya tienen acceso a coger cualquier bebida con una concentración alta de alcohol, y de ahí para adelante ellos no tienen la conciencia de que esto es malo, sino que si todos lo hacen, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿Qué pasa si ese cerebro, si ese sistema nervioso empieza a verse desde tan temprano afectado por el licor? Mira, hay algo muy claro, y no solamente es con el licor, sino con la parte del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, y es la inmadurez cerebral que hay a nivel de los niños y de los adolescentes, ¿cierto? El desarrollo a nivel de las neuronas del sistema nervioso en los niños y los adolescentes. Entonces,
Por eso, a mayor temprana edad que se esté empezando el consumo de sustancia, mayor efecto a largo plazo negativo, efecto negativo va a haber con el consumo de esta sustancia. Vemos que la edad promedio del consumo de sustancias es 14 años, lo habíamos mencionado también que hay menores edades para consumir una u otra sustancia. Ahorita con una compañera lo hacía a manera de charla, pero el primer contacto con licor que todos podemos tener es en la primera comunión. Las personas que sean católicas, ¿cierto? Porque la primera comunión le dan la hostia untada del vino a los niños. Suena curioso, pero son experimentaciones que van haciendo las personas, y también por la influencia social y cultural que haya en el entorno de esas personas. Entonces, niños, adolescentes son más frágiles, personas que tengan algún tipo de trastorno mental asociado, porque no quiere decir que solamente niños y adolescentes, sino que puedo ser un hombre de 30, 40 años, pero con un trastorno afectivo bipolar asociado, una esquizofrenia, una depresión, y eso puede desencadenar que haya mayor dependencia de esa sustancia, no solamente el efecto a nivel de esas alteraciones emocionales, sino a nivel de la frecuencia cardíaca, a nivel de la visión, a nivel de la misma memoria y del recuerdo. ¿Qué tanto peso tiene, doctor César, la condición familiar en el inicio temprano, por ejemplo, del alcohol, que es el tema de hoy, del licor? Bueno, estamos en una sociedad latinoamericana, una sociedad que a pesar de todos los avances que hemos tenido, seguimos siendo una sociedad muy machista, y es una sociedad donde todavía se estigmatiza mucho al hombre y a la mujer. Entonces, como es hombre debe hacer estas actividades, como es mujer debe hacer estas otras actividades. La brecha en el consumo de sustancias psicoactivas, de licor, se ha ido cerrando entre hombres y mujeres. Antes, por cada 3 hombres que consumían un licor teníamos una sola mujer, y ahorita por cada 2 hombres que consumen licor tenemos una mujer. Entonces, mire cómo se ha ido cerrando esa brecha. Obviamente hay unas sustancias que van a ser más apetecidas por mujeres y otras por hombres, pero en el caso del licor y en el caso del cigarrillo vemos que la brecha entre hombres y mujeres se va cerrando por esa misma influencia social, esa misma influencia familiar, porque tiene que aprender a crecer, tiene que aprender a mostrar berraquera, tiene que aprender a mostrar carácter. Vamos ahora a Villahermosa, allí se encuentra Juan Carlos Zapata. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo te va? Doctora, muy buenos días. Bueno, doctora, la pregunta mía es si el alcohol afecta, por decir algo, cuando uno ha tomado, yo he tomado ocasionalmente y he notado que ahora que dejé de tomar y he vuelto a tomar, hay síntomas pues que me dan como cosas más adicionales cuando la uno pues como comúnmente uno llama el guayabo, ¿cierto? Sí. Que me da depresión, pues me siento como muy arrepentido, me da depresión y siento pues que mi organismo no funciona pues como igual, o sea, me siento como enfermo. Entonces pienso que es haber suspendido como el trago porque dejé de tomar. Yo tomaba mucho y ya he dejado de tomar. Esa es la pregunta. Muy bien, Juan Carlos. Primero, qué bueno pues que se haya dado cuenta de eso y esté en esa decisión y en ese proceso de dejar de tomar. Pero ¿qué es lo que pasa con esa resaca que cada vez es peor en algunos casos? Bueno, ahí tenemos que aclarar el término de depresión. Socialmente lo utilizamos para cuando estamos tristes, para cualquier situación que ha disminuido nuestro nivel emocional y no realmente como el término que es. Pero sí da muchos más síntomas. ¿Por qué? Porque el cerebro, para que lo hablemos, digamos, como claramente, que lo puedan entender más fácil las personas, funciona con unas llavecitas y con unas chapas, que son los neurotransmisores. Al estimularse o al inhibirse esos neurotransmisores que están funcionando allá a nivel cerebral para recibir algunas sustancias y estar funcionando, es lo que producen estos otros efectos. Lo que él dice cuando tiene el guayabo y entonces ya empieza a sentir como cambios emocionales muy bruscos, que empieza a sentir fuera de su guayabo normal otro tipo de alteraciones a nivel emocional. Es producto no por la misma cantidad que hubiera ingerido de licor o las mezclas que hubiera hecho, sino por el efecto que el licor está haciendo a nivel de su sistema nervioso central. Es lo que está pasando ahí. Está alterando tanto esos neurotransmisores que esas llavecitas no estén de pronto estimulando de manera adecuada esas chapitas allá a nivel cerebral para poder hacerlas funcionar de una manera adecuada, que está presentando esas alteraciones. César, en los estudios que ustedes realizan puntualmente para el caso de Medellín, ¿qué han descubierto? Le pregunté por los ambientes familiares, pero ¿qué tanto pesan las problemáticas familiares, la presión social, la presión de grupo? Porque entonces el chico, el adolescente ve
que sus compañeros ya consumen cerveza o licor o otras sustancias y sienten esa presión también como de ponerse a ritmo y a nivel. ¿Eso qué tanto pesa en el consumo? Mire, el estudio más reciente es de Medellín 2012, el de salud 12, mental sí. del 2012. ¿Qué es lo que arrojan todos estos resultados? Lo que ya les decía, la brecha que se está cerrando entre mujeres y hombres, de que ha aumentado el consumo en una población joven adolescente. La población en promedio, pues 14.4 años es que se está sacando la edad promedio del consumo del licor, pesando la presión social, la presión de grupo como la llamamos, por esa misma parte de aceptación y de autoaceptación que yo tengo para poder entrar a un grupo, pero también las mismas dinámicas familiares. No estamos viviendo en las mismas familias que tuvimos hace algunos años atrás, de que era papá y mamá de hijos o los nietos con los abuelos, sino que ahora solo me cría mi mamá o solo me cría mi papá o solo me cría mi hermano mayor. Y de alguna manera la influencia ambiental que va teniendo esto. Entonces son factores que sí repercuten sobre ellos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, como lo vimos hace 15 días en el estudio que salió del poblado, de que cerca del 24% de los adolescentes escolarizados en el poblado están consumiendo licor y marihuana. ¿Qué nos damos cuenta con todos estos resultados que van saliendo? O más bien, ¿cómo los podemos ir interpretando? De que no solamente es el consumo de la sustancia como tal, que ya está más que identificado, sino los factores asociados. Entonces, la soledad que yo puedo tener al ir teniendo una crianza donde solamente esté mi nana al lado mío y mis papás estén totalmente aislados de eso, porque los fines de semana, que es el único momento que tenemos para vernos, ellos se van para la finca y yo estoy en otro lado, o porque mis papás están en una condición socioeconómica muy pesada y entonces todo el tiempo tienen que estar trabajando para ir a proveer en la casa y la crianza la está asumiendo mi hermana o mi hermano mayor. Vamos a ver uno de los testimonios de un paciente que reconoce que después de sufrir alcoholismo pues requirió ayuda y por lo tanto es usuario de la S Hospital Carisma, donde se brinda todo el proceso de rehabilitación para estos pacientes. Él nos quiere contar cuáles fueron las causas por las que cayó en el alcoholismo y también cómo ha sido ese proceso de recuperación y cómo le ha servido para recuperar su vida afectiva y su vida familiar. Iniciar la rehabilitación fue voluntad propia. Yo viéndome en las circunstancias en las que estaba, claro que también hubo apoyo de la familia, hay mucho apoyo por parte de la familia. A mí me empujó al mundo del alcohol, pienso yo, fue por influencia de los amigos, aunque en mi casa también había mucha cultura del alcoholismo, en fiestas y todo, pero más que todo fue influencia de los amigos y una baja autonomía en mi capacidad para decidir lo bueno y lo malo. El alcoholismo afectó mi vida en el sentido, primero que todo, el sentido del estudio. Yo soñaba con estudiar, terminar mi bachillerato, cosa que el alcoholismo cambió ese destino. Afectó totalmente en lo laboral, yo no duraba en ningún trabajo, los dejaba tirados por la misma irresponsabilidad a la que me llevaba el alcoholismo. Afectó mi familia, mi vida familiar, a tal punto de perderla y tener que ir a la calle. Le debo mucho a Carisma. Carisma me ha ayudado a mejorar en todo, a subir mi autoestima, mi identidad, a hacerme sentir como persona, mi autoimagen. Este tratamiento lleva alrededor de 22 días. La invitación que yo le hago a todas las personas que tienen el problema del alcohol es que sí se puede, que uno puede salir adelante. Esta enfermedad es tratable, se puede. Hay gente que lo ha logrado, hay testimonios de vida que lo han logrado. Yo puedo ser un testimonio de esos, que sí se puede, que para adelante. Eso que dice Edgar Uribe, que nos entrega su testimonio, paciente de la S Carisma, quisiera trabajarlo un poquito más con el doctor César, pero antes una visita rápida a las redes sociales. Empiezo por el Facebook mire, a propósito del tema, se cumple hoy un cineforo de servicios amigables en la institución educativa Pedregal sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, y vemos ahí en las fotografías pues la buena participación que se está teniendo. Otro mensaje de salud en el hogar, uno lo entregó la doctora Fanny hace un ratico. Con salud en el hogar aprendemos que la sexualidad es una expresión natural de todos los seres humanos y se manifiesta de diferentes maneras según la edad, muy puntual para el tema, por ejemplo, que desarrollamos el pasado viernes. Este es Facebook, Salud Medellín, así nos encuentran. En Twitter, en @saludmedellín, Semana Mundial de Lactancia Materna 2015, entiendo que es la primera semana de agosto. Sí. El tema se enfocará en las mujeres trabajadoras y la lactancia materna. Este miércoles, en 2 días, lanzamiento de la estrategia de prevención de uso de pólvora huellatón junto al área metropolitana. Invitación para que nos acompañen. Bueno, aquí está la fecha de la Semana Mundial de Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. Amamantar y trabajar. Logremos que sea posible. Doctor César, con lo que decía ahorita Edgar Uribe, ¿es posible romper con la dependencia, con el consumo abusivo, con el consumo nocivo y generar unos mejores niveles de calidad de vida, abandonar ese consumo que nos genera tanta dependencia y tanto daño? Sí, claro que sí es posible. Es catalogada como una enfermedad, que es crónica, pero que va a tener un manejo terapéutico para estas personas. No solamente va a servir desde la voluntad de la persona como tal, o desde la voluntad que tenga la familia, como hablábamos ahorita con la doctora, sino que va a ser posible por medio de una institución especializada y unos profesionales que estén especializados en el manejo. ¿Requiere ayuda? Claro que sí, tiene que ser ayuda obviamente familiar, que es la primera que voy a recibir porque está en mi entorno, pero esa ayuda profesional institucional la tenemos que recibir. El paciente mencionaba algo muy importante en ese video y es la parte del refuerzo que se hace en el proyecto de vida, es ayudarle a reencontrar a esa persona el camino, desde la parte terapéutica, no solamente con las medicinas que se van a suministrar dentro de un manejo médico como tal, sino que es un manejo totalmente integral. Va a tener psicólogos, va a tener trabajadores sociales, va a tener apoyo desde las terapias ocupacionales, no solamente para el paciente, sino que también para sus familias se van a implementar este tipo de estrategias. Acá en Medellín y en Antioquia tenemos muy buenas instituciones, tanto públicas como privadas, en el manejo y tratamiento de rehabilitación en farmacodependencia y otro tipo de adicciones, a los cuales las personas pueden acceder voluntariamente, pueden acceder por medio de su sistema de salud, que eso es algo que todos, o en su mayoría más bien, se desconoce. Desde el año pasado se ha venido haciendo una campaña muy grande por medio de la Secretaría de Salud y en convenio con la Universidad Luis Amigo en hacer capacitación a las personas trabajadoras del área de salud, médicos, enfermeras y otro tipo de profesionales psicosociales. ¿Para qué? Para que conozcan que por legislación tenemos derecho a acceder a este tipo de consultas y podemos tener acceso al tipo de tratamiento que ya el médico difiera para cada una de las personas. Qué bueno, sí hay que aprovechar todas estas oportunidades. Vamos ahora a un corte institucional y recuerden que seguimos hablando con el doctor César sobre los efectos nocivos del alcohol. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Llega el Encuentro Internacional de Estrategia Política, Campañas Electorales Efectivas, el próximo 16 de julio en Plaza Mayor a las 8 de la mañana. Estarán como conferencistas Carmen Beatriz Fernández de Venezuela, con la conferencia Ganar campañas electorales a través de las redes sociales e internet. Carlos Fara de Argentina, ¿cómo construir un mensaje de campaña para que sea efectivo y diferente al resto? Héctor Muñoz de México, análisis político para el diseño de campañas. Carlos Andrés Pérez por Colombia, neuropolítica, podemos predecir el comportamiento de los electores. Entrada gratuita, cupo limitado con previa inscripción llamando al 311-0775 y en www.caep.co.
A pocos meses de que la votación defina los nuevos administradores públicos locales, De Frente abre el debate sobre la contienda electoral en Medellín. ¿Cuál es el panorama político para el próximo 25 de octubre? ¿Cómo se mueve la cosa política? De Frente este lunes a las 8 de la noche en directo por Telemedellín, que ya espera la Feria de las Flores. Estamos en escrutinio, una mirada. Claro, claro. Ay, no. Mira. ¡Qué felicidad! Tranquilos que ella solo quería una firma. Y hablando de firmas, un grupo significativo de ciudadanos también puede unirse y postular un candidato sin la necesidad de un partido político, como lo estipula el artículo 9 de la Ley 130 de 1994. Deben solicitar el formulario en la Registraduría Nacional del Estado Civil y llenar todo lo correspondiente a este comité de ciudadanos. Recuerde que tiene hasta el 25 de julio para postular a su candidato y visite para mayor información www.registraduría.gov.co. Bueno, aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable. En estos últimos minutos saludemos en Belén a Alba Lucy Gómez. Alba Lucy, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, la escuchamos. Sí, mira, lo que pasa es que yo escuchando aquí a una señora que acaba de llamar, yo tengo un problema muy parecido, ¿sí? Yo tengo mi esposo, él tiene 34 años, yo tengo 38. Y él y yo lo amo y él me ama a mí porque de verdad el amor se siente y se ve, pero tiene el problema de que tiene unos amigos que, o no sé si es él, pero bebe mucho y se volvió muy agresivo, es demasiado agresivo y yo me tuve que ir de mi casa, lo tuve que dejar porque yo no pude soportar pues su agresividad. Yo en ese momento convivo con mi mamá y con mi hijo, pero yo quisiera. A mí me da mucho pesar verlo en la situación que está, porque es tan agresivo que en la casa no lo recibe. Y está deambulando, no tiene trabajo, ¿sí? En cualquier cosa que le ofrezcan, él trabaja y se consigue su plática, pero que recae mismo al trago. Entonces, mi problema o mi pregunta es, bueno, ¿yo qué hago? Yo quisiera volver con él, pero me da miedo que sea agresivo conmigo, que que volvamos a tener esos problemas, ya que mi niño tiene 9 años y ustedes, y me parece a mí que él va aprendiendo las cosas que va viendo, su papá, y yo no quiero que mi niño siga los mismos pasos de su papá. Así que yo quiero ayudarlo, pero ¿será que ustedes me aconsejan? ¿Será que le doy otra oportunidad? ¿Lo saco de ese barrio? ¿O mejor dejo las cosas así? ¿Le hablo con la mamá? ¿Qué me pueden como decirme qué puedo hacer? Gracias, Alba Lucy, por la llamada y por tomar la iniciativa. Pero mire, esto es fiel reflejo de los estragos y los daños que hace el alcoholismo y el consumo de licor. Yo lo amo, él me ama, eso está claro porque se evidencia en la relación, pero producto del licor no podemos estar juntos porque se vuelve agresivo y así se destruyen hogares y cuando se destruyen hogares se destruyen sociedades. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí de todas maneras hay que identificar qué parámetros de ingesta de licor está teniendo el señor, si el señor antes de ser alcohólico, como ella lo define, tenía algún trastorno mental asociado, porque hay otra cosa que puede ser muy fácil de prever también y es si el consumo ya de tanta dependencia del licor al señor le ha provocado otro tipo de trastorno. Entonces, le sugeriría es la ayuda profesional, voluntad del señor para que asista a una consulta profesional. Él tiene que reconocer su problema y aceptar ayuda, Claro, ¿no? que sí. Sí, porque por más que la familia quiera ayudar, si la propia persona que está teniendo la problemática con el consumo de sustancias no lo quiere, no va a ser posible hacer un tratamiento adecuado para ellos. Exacto, y mucha voluntad por parte de ella, que lo quiere mucho, pero ella dice, lo saco él se tiene que salir solito de ese barrio, de ese núcleo de amigos que lo está arrastrando entonces a ese consumo.
En este caso es aprovecharla a ella como familia, como factor protector. Tenemos que buscar esos factores protectores que tienen alrededor estas personas consumidoras de sustancias para poder reforzar desde su proyecto de vida y hacer una intervención integral con ellos. Y no desperdiciar ese amor que le tiene, que puede ayudar en este momento, pero entendiendo que él tiene que aceptar su condición, su realidad y buscar ayuda. César, muchas gracias por acompañarnos otra vez en el programa. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Claro sí, ojalá sea pronto, porque yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes. A ustedes mil gracias, y yo creo que vale la pena recordar que existe una línea amiga, que es la 444-4448, no la habíamos mencionado durante el programa, pero vale la pena llamar allá, allá van a encontrar profesionales que pueden ayudarlos a orientar si tienen un familiar o están viviendo esta situación del alcoholismo. Nos vemos mañana nuevamente a las 11 de la mañana. El tema es uno de los que más nos gusta, los más taquilleros, el tema de la importancia del peso saludable. Por eso esperamos a todos puntuales a las 11 y hoy que tengan una feliz tarde. Hasta mañana.